Dios y Jesús, el rumbo perdido después de los apóstoles. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 2 Pedro 3:18. Los seres vivos crecen. Pedro desafió a los destinatarios de su carta a crecer. Los versos anteriores en el capítulo introducen burladores, ignorantes voluntarios, los inestables y torcedores de las Escrituras. Cuidado, no sea que les infecten sus teorías. Sus contribuciones son contraproducentes para el conocimiento espiritual y para el crecimiento espiritual, y se traducirá en estancamiento o la regresión. Crean enseñanzas aberrantes que corrompen y contaminan el pueblo de Dios. Ellos enseñan como doctrinas mandamientos de hombres. Ellos deben a toda costa ser advertidos, rechazados y evitados. Un ejemplo es el desarrollo postbíblico y la alteración de las palabras de Pedro, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En un principio, los cristianos y sus líderes utilizaron constantemente la expresión Dios y Jesús. Note la introducción en cada una de las epístolas. Pablo, Pedro, Santiago, Esteban, Judas y Jesús mismo utilizan continuamente la frase. Lo suyo suena como una buena compañía para mí. Su fórmula señaló de manera concluyente la gran verdad bíblica dada por Jesús. Esta es la vida eterna, que conozcan a ti y el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. Poco a poco, la demografía de la iglesia cambió. Más y más miembros eran gentiles, parcialmente convertidos del paganismo. Cada vez menos provenían de un trasfondo judío basado en la Biblia de entonces. El pensamiento griego infectó la teología de la iglesia. Desarrollaron místicas interpretaciones alegóricas de la Escritura. La simple relación hijo-padre, creída por Jesús y los discípulos del primer siglo, fue interrogada, cuestionada y a continuación amalgamada con las ideas de las filosofías paganas politeístas de los griegos. A Jesús le fueron dados títulos extraños tales como Dios Hijo, coeterno, coigual, omnisciente, omnipotente, yo soy y totalmente Dios. Un concilio de la iglesia, cuando la iglesia cumplió casi 300 años, votó. Ya no fue más hablar de Dios y Jesús. Ahora, para la mayoría, la expresión ortodoxa llegó a ser Dios de Dios. Por otra parte, los que creyeron que hubo un momento en que Jesús no existía o que antes de ser engendrado no existía, fueron anatemizados. Una gran cantidad de gimnasia semántica fue necesaria para llevar a cabo este cambio. Padre significó algo diferente de su definición habitual, al igual que las palabras hijo, engendrado y uno. Con el tiempo, al tres también le dieron una definición extraña en su sentido natural. Por desgracia, nuestro Señor y Salvador Jesucristo fue reemplazado por nuestro Dios y Salvador Jesucristo. La fe de nuestros padres se deslizó de su pureza y el cielo debe haber llorado. Los corruptores de la verdad podrían haberse quedado con solo la Biblia, pero no, se fueron a otros lugares en busca de sabiduría. Así como el antiguo Israel quería averiguar cómo las naciones alrededor de ellos adoraban, por lo que estos individuos incorporaron ideas acerca de Dios, de las religiones helenísticas de su entorno. Hoy, sus descendientes están satisfechos con el crecimiento que han experimentado, pero en la mente del Señor Yahweh no es progreso, sino retroceso. Es una visión que deshonra a Cristo, no es una vista superior. La teoría de Jesús es Dios viola descaradamente el primer mandamiento, contrario a lo que Dios dejó claro en la Escritura. Nadie es igual a Él. Isaías 40:25. Nadie creó el mundo, sino Él. 44:24. No lo hizo acompañado. No podemos pretender saber más que Dios mismo, quien se reconoce sin rival. El hombre mortal se envalentona a sí mismo para tomar la palabra inspirada de Dios y contaminar sus declaraciones claras con conceptos del paganismo. Jesús viene por una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Un popular, quizás y a veces ridiculizar o anhelo, aunque puede ser alcanzable, debemos anhelar definir nuestro sistema de creencias sobre la base de las Escrituras y no de concilios.